Ok. Bueno, hola, buenas noches, profesor Hereder. Soy alumno suyo de la carrera de Derecho para la materia de delitos e infracciones fiscales. Esta es mi actividad que dejó usted en la plataforma de Google Class. Eh, bueno, están mis datos en las diapositivas. Voy a proceder a presentar rápidamente el tema de la discrepancia fiscal y las posibles consecuencias y algunas alternativas que pueden conllevar desde una infracción hasta la configuración de la defraudación fiscal. Por obvias circunstancias, para poder moverme correctamente, voy a tener que cambiar la cámara hacia el otro lado. Ok, perfecto. Voy a darle seguimiento. Rápidamente, mi presentación está realizada por 10 diapositivas que de igual forma se las anexo en mi archivo final, que se lo voy a hacer llegar en el Drive para Google Class. Bueno, la discrepancia fiscal fue el tema que escogí, como mencionaba, y básicamente nosotros nos vamos a guiar por lo que dispone el artículo número 91 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Podemos detallarlo que en primera instancia, para entender la discrepancia como tal, nos referimos a lo que menciona el diccionario más propio de la lengua española, que nos menciona básicamente que va a haber una discrepancia cuando exista dos partes que van a estar conflictuando, dos oposiciones de lado, que una no concuerda con la otra. Aterrizado al término fiscal, pues básicamente es que las erogaciones no concuerdan con los gastos realizados. Ahí es donde existe una presunción de que pues obviamente hay una falta de congruencia en cuanto a lo que podemos gastar conforme lo que ha ingresado a nuestro presupuesto. Entonces, el artículo 91 nos indica lo siguiente, que las personas físicas serán objetos del procedimiento de la discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que de igual forma todos aquellos ingresos que llegue a generar una persona física que no se declaren, se omitan o por alguna circunstancia no se completen en cuanto a las declaraciones conforme calendario, que pueden ser trimestrales, anuales, semestrales, etcétera. Bueno, si en ellas la autoridad hace la notificación de que no hay concordancia en cuanto a lo que presuntamente nosotros tenemos como gastos, las erogaciones, pues ahí nos encontraremos en esta situación de discrepancia, que de igual forma podemos definir la erogación como todo aquel gasto que nosotros hemos realizado. Hay un dato muy importante que también lo podemos consultar por temas de prioridad en el tiempo en el artículo número 91, que también nos menciona de igual forma que se llegarán a considerar como erogaciones, es decir, como gastos también, todos aquellos préstamos, donativos y demás usos cotidianos, por ejemplo con tarjetas de crédito, que no se lleguen a poner en la declaración. Es decir, todos aquellos movimientos que se encuentren en nuestras cuentas personales como personas físicas, si no se llegan a configurar correctamente, en automático pasan a ser considerados como parte del gasto. Y al ya encontrarnos en este supuesto, pues obviamente agrava más la situación. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a suceder con este tema que recientemente se hizo la reforma como tal, el Código Fiscal de la Federación, en este año como tal, que ya se iba a empezar a fiscalizar los temas de la discrepancia? ¿Cuáles son los alcances y consecuencias? Bueno, rápidamente mencionamos que de igual forma el artículo 91 en su último párrafo nos menciona que se podrá proceder a un procedimiento de discrepancia fiscal, que básicamente es una situación administrativa donde la autoridad, después de determinarnos, conforme obviamente un acto fundado y motivado por escrito, que nos hará llegar en su debido momento, pues obviamente nos encontraremos en la situación de que tendremos dos opciones en el procedimiento: la autodeterminación para poder entregar las pruebas correspondientes, que de hecho lo vemos aquí en este cuadro que está configurado, que repito, viene anexado en el final de mi diapositiva cuando se le haga llegar. Bueno, tenemos estas dos alternativas, que es la complementación,
con todo lo que podamos exhibir para comprobar que, por ejemplo, aquellos donativos o aquellos boletos de lotería de los cuales fuimos ganadores, pues no son gastos como tal, sino que fueron parte de una erogación diferente, que se configuran quizá como un donativo como tal y no como parte de nuestro capital, por ejemplo. Y ya en este mismo sentido, si nosotros no tenemos prueba como tal que pueda configurar esta situación, de igual forma, ya sea que la tengamos o no, se procederá al tema de la liquidación, que básicamente ya será el pago como tal de toda la diferencia que se llegue a calcular para obviamente evitar otro tipo de situaciones. Ahora, ¿cuáles serían esas otras situaciones que se pueden llegar a configurar? Hasta este momento estamos nosotros en el supuesto de que, a pesar de que la materia fiscal no considera la buena fe, vamos a decirlo, de, por ejemplo, la materia penal, de que no se puede presumir la culpabilidad hasta que se pruebe como tal prueba caso contrario, pues en el tema de la materia fiscal desafortunadamente es todo lo contrario, al ser un tema de interés público, obviamente conforme al perjuicio que pudiera llegar a existir conforme al 31 fracción cuarta de la Constitución, pues por eso es lo importante de llegar a una conclusión de forma positiva, es decir, llegar a liquidar cualquier determinación que nos haga llegar la autoridad, sobre todo para evitar cualquier perjuicio tanto al patrimonio público como obviamente a nuestro bienestar emocional, por si llegamos a atravesar alguna situación de crédito fiscal o algún amostramiento o como tal alguna determinación de crédito fiscal. Y bueno, esto yo también lo coloqué de igual forma para darle seguimiento en cuanto a algunas alternativas. Por ejemplo, si nos remitimos al número 82 del Código Fiscal de la Federación, nos va a mencionar lo que configura las multas referentes al RFC, que esto puede suceder si, por ejemplo, después de que nos determinaron que tenemos una discrepancia, hicimos caso omiso y se determina que ni siquiera estábamos registrados como tal en el registro del contribuyente conforme a nuestro RFC, pues ahí tenemos una multa que tener que acarrear. En este sentido, las multas, obviamente conforme el 82 lo limita, van desde los 800 hasta los 12,000 y fracción. Entonces habría que evitar ese tema porque son situaciones que de igual forma todo contribuyente está obligado al registro y al acatanamiento de todo lo que nos indica el artículo 82 para evitar sus incisos de multa. En cuanto al tema del delito penal, bueno, se llega a hablar de forma muy general también que una discrepancia puede llegar al caso tan extremo de un delito penal. Esto, si bien es cierto, obviamente no se configura en un caso típico. Aquí van a depender tanto la cuantía, obviamente la situación específica y como tal, ya sea que la autoridad determine que hay una cuantía que haga un perjuicio al erario público, como obviamente que se presente ya sea por querella, por oficio, ante la fiscalía para su procedimiento penal, es decir, ya que nos encontremos en la defraudación fiscal. Ahora, ¿por qué es un tema preocupante toda la situación de la discrepancia? Este tema no es nuevo, se puede mencionar, profesor, porque siempre ha existido como tal el tema de los errores u omisiones en cuanto a las declaraciones, ya sea de forma trimestrales, anuales, incluso existen los supuestos de las autodeterminaciones, lo cual significa que ha llegado a suceder y va a seguir sucediendo. Lo que sucede recientemente es con las nuevas modificaciones que ha hecho la autoridad fiscal, ya sea referente al SAT, mencionamos aquí sus facultades, o directamente la Secretaría de Hacienda, es obviamente la detección en aumento en años atrás de empresas fantasmas, de omisión de declaraciones, de la falta de recaudación a modo general. Entonces, en este mismo sentido, independiente de cualquier fracción, por ejemplo, del artículo número 2 del Código Fiscal, que determina los tipos de contribuciones que puede obtener
el gobierno para poder hacerle frente a los compromisos. Bueno, independiente de ello, está habiendo una reducción. Entonces, a pesar de que tiene sus facultades un poco intromisivas, conforme a estos artículos que se mencionan, pues evidentemente lo que se busca es una mayor recaudación. Lo podemos ver aquí en esta tabla que he bajado de la página del SAT, ahí no se aprecia muy bien, pero bueno, la cifra actualmente que se pretende llegar es a los 55,000 números de verificaciones en materia de impuestos. Esto quiere decir que la tendencia va a la alta. Lo que se busca no es directamente perjudicar a un solo sector, sino fiscalizarlos a todos y dejar de lado obviamente la evasión a modo general. Bueno, concluyo mi tema rápidamente, me estoy pasando del tiempo, una disculpa, profesor. Lo que hemos mencionado a modo general es que la discrepancia la vamos a poder encontrar primeramente en su fundamento legal en el 91 de la ley del ISR. A modo general nos menciona que será aquella diferencia entre lo que gastamos y lo que declaramos como ganancias. Estas situaciones nos pueden llegar a generar unos ciertos compromisos de declaraciones anticipadas y obviamente hacer uso de nuestra debida defensa para dar un complemento a la misma, exhibir nuestras pruebas. La situación puede llegar a agravarse a tal situación, dependiendo la cuantía y dependiendo la intención del contribuyente, a llevar multas, llevar delitos penales y demás. Actualmente Gobernación busca llegar a una recaudación fiscal importante por los compromisos públicos que ha hecho el sexenio actual. Obviamente el dinero tiene que salir de algún lado. Por eso este pequeño chascarrillo aquí con la imagen. Básicamente no se trata de segmentar los sectores del contribuyente, sino de todos buscar la forma de contabilizarlo. Obviamente con el uso del buzón tributario, las medidas digitalizadas que pretende y ya implementa el SAT, pues básicamente lo que se busca es la recaudación para el beneficio público, o bueno, esa es la premisa que tenemos a modo general. Bueno, ya me extendí demasiado, profesor, una disculpa. Finalizo mi intervención. Este fue mi tema que yo seleccioné, discrepancia fiscal para la materia de delitos e infracciones fiscales. De antemano, muchísimas gracias. Buenas noches y envío mis diapositivas en formato digital anexado a este video a continuación. Hasta luego.